1 Corintios capítulo 15, versículo 1. 1 Corintios 15, 1. Dentro de nuestra serie temas de importancia para la iglesia, vamos a tocar el tema que es fundamental en el cristianismo, y es la resurrección de Cristo. Y vamos a leer 1 Corintios 15. Les voy a pedir que le pongan una señal ahí, el hilito ese que tiene, el matamoscas que tiene ahí, que se lo ponga ahí, porque vamos a estar yendo y viniendo de esas escrituras. Así es que cuando tengan, digan: ya lo tengo. Bien, vamos a leer 1 Corintios 15, 1. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Durmieron, se debe entender, murieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cuando nosotros vemos en la Biblia la palabra fe, cuando leemos la palabra fe, en el Nuevo Testamento esa palabra se traduce de un término griego que es pistis. Y pistis significa firme convicción. Ese es el significado de fe. Significa confianza total y absoluta en Dios. Esa es la fe de la Biblia. Ahora, la fe en Jesús y en las Escrituras no es una fe ciega. ¿Ha escuchado a gente que dice: yo tengo una fe ciega? No, la fe del cristiano no es una fe ciega, en el sentido de que creemos porque tenemos que creer algo, creer por creer. No. Fe, dice en Hebreos 11:1, es la certeza, es la convicción de algo, en este caso de todas las evidencias del cristianismo, en el personaje histórico y central de las Escrituras, que es Jesucristo. Una afirmación no es verdadera por el hecho de que creamos en ella. Yo puedo creer en algo que está basado en mentiras, ¿no es cierto? Pero tampoco deja de ser una verdad si yo no la creo. Hay hechos fidedignos, comprobables, que si yo no los creo, no por eso dejan de ser verdad. Eso mismo resulta con las Escrituras. Si yo afirmo algo acerca de Dios, que digo que creo, pero no hay evidencia en la Biblia, eso no lo hace una verdad. ¿Está entendiendo? Lo mismo que si algo afirma tajantemente la Escritura y yo no la creo, eso no la hace una mentira tampoco. Entonces los cristianos, ¿cuántos son cristianos?
Bueno, vamos a suponer que son, ok. Los cristianos tenemos que evaluar las evidencias y las razones que respaldan las verdades que creemos. Nuestra fe no está basada en yo siento, yo pienso, no. Está basada en evidencias. Esas afirmaciones que decimos creer tienen un fundamento sólido. Y al comprobarlas de una manera con evidencias, finalmente llegamos a confiar en eso que creemos que está escrito en la Biblia. Entonces eso llega a ser ya lo que los primeros cristianos tenían, una fe sólida. Ellos sabían, ellos estaban convencidos que lo que creían tenía bases sólidas, evidencias de todo tipo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, si abre su Biblia, Lucas 1, versículo 1 al 4. Lucas era un médico. Un médico es un científico. Un científico es dado a la investigación científica en este caso. Y Lucas, como un científico, miren lo que hizo. Hizo una investigación, pero en este caso una investigación de las evidencias del cristianismo. Lucas 1, 1 al 4. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, fíjate la palabra que usa, la historia, no los mitos, no las fábulas, sino la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esa palabra es muy enfática, o sea que no hay duda de que sucedieron. Dice, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Ahí está, testigos presenciales de Cristo y de sus hechos, y fueron ministros de la palabra posteriormente. O sea, enseñaron todo aquello que Jesús les dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enseñen las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Ellos, los apóstoles, habían sido testigos de primera mano. Versículo sigo allí, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, fíjate esto, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Esto nos demuestra que el científico Lucas, como médico dado a la investigación, él investigó lo que tenía que ver con la fe que él decía tener. Entonces dice que después de haber investigado y comprobado, obviamente, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, que fue a quien le dedicó en primera instancia el Evangelio de Lucas. Pero el propósito de esa investigación, miren, viene en el último versículo 4: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Yo quiero subrayar la frase: para que conozcas bien, conocer bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso, mis queridos hermanos, se llama investigación seria de los fundamentos de la fe cristiana. Ahora vamos a Primera de Juan, donde el apóstol, Primera de Juan 1:1 al 3, allí también nos habla, pero él ya como testigo presencial nos habla de las evidencias que ellos palparon, tocaron, sintieron, vieron, etcétera, acerca de Jesucristo, de su vida, de su mensaje, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Dice en versículo 1, Primera de Juan 1:1, dice: lo que era desde el principio, o sea, Cristo, lo que hemos oído de Cristo, lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea, de Cristo, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Es obvio que es Jesús. Porque la vida fue manifestada, revelada
a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, y la hemos visto. O sea, a nosotros nadie nos la contó, dice Juan, nosotros las vimos. Dice, y testificamos de lo que vieron, de lo que él vio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En quién? En Jesucristo. Lo que hemos visto, otra vez, fíjate, lo que hemos visto, somos testigos presenciales, y oído, eso os anunciamos, eso les proclamamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces la fe cristiana, mis queridos hermanos, está basada en evidencias confiables, sustentables, comprobables. No es algo así como, no son mitos, no son experiencias allí espurias, etcétera. No, es nuestra fe está basada en hechos históricos, en evidencias que en su momento fueron comprobadas por un montón de testigos, como vamos a ver más adelante. En Hechos 17, para los que anotan, allí hay un episodio cuando Pablo llega a Atenas. Él dice que miró y los atenienses estaban entregados a la idolatría. Era la cuna misma de la filosofía, ¿sí? Tenían un historial maravilloso, según ellos, un abolengo de filósofos de los cuales ellos se sentían muy orgullosos. Dice Pablo que, dice la Biblia y en Hechos 17, que Pablo llegó a Atenas y dice que miró a la ciudad entregada a la idolatría. Entonces él miraba los altares y de pronto dice que vio un altar cuya inscripción decía: al Dios no conocido. Entonces Pablo les dijo: de este vengo a hablarles a ustedes. Entonces, como los griegos eran muy dados a escuchar cosas novedosas y les gustaba escuchar, dijeron: a ver, ven, vamos. Lo llevaron al Areópago. El Areópago era un lugar donde disertaban los grandes filósofos, sus filosofías, sus pensamientos sabios. Y ahí Pablo comienza a testificar de una de las verdades fundamentales, si no es que la más fundamental, del cristianismo. Él les empieza a hablar de la resurrección de Cristo, que Él murió por nuestros pecados, pero que resucitó para justificación nuestra. Y Pablo les habló a los griegos, quienes no eran ateos. Ellos creían en Dios o en dioses a su manera, pero ateos no eran. Por lo tanto, él comienza a argumentar acerca del Dios que ellos no conocían, pero lo que les presenta es la verdad tangible y comprobable de la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, muchos lo rechazaron, pero muchos creyeron. Y entre ellos estaba el areopagita, el que cuidaba, el que administraba el areópago, se convirtió a Cristo y de allí se corrió el evangelio. Posteriormente él llega a Corinto, predica el evangelio y es a quienes él les escribe la carta que nosotros vamos a estudiar, o parte de esa carta. Entonces Pablo basó su predicación allí en el Areópago en hechos que podían ser investigados en ese momento por las personas que lo estaban escuchando. Pablo hablaba de un personaje central en las escrituras sagradas, que es la Biblia. Pablo hablaba de un personaje que hizo cosas, que dejó pruebas, que en su tiempo y en lugares específicos y determinados él hizo. Él sanó a los enfermos, vino para acá, resucitó un muerto, caminó sobre las aguas y dejó un montón de testigos de gente que vieron todos esos hechos de Jesús. Entonces la realidad de Jesús y de su resurrección es el fundamento del cristianismo. ¿Por qué? Porque sin resurrección no hay cristianismo. Es una más de tantas religiones que llenan esta tierra. Y Pablo estaba profundamente convencido de la resurrección de Cristo.
¿Por qué? Porque él tenía un fundamento sólido que eran las evidencias. Además, él mismo dice que vio al Cristo resucitado. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 1, porque en este capítulo el apóstol hace una apología o una defensa de una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Los corintios habían creído, la iglesia se había formado, pero de pronto algunos de los cristianos corintios o algunos de los que asistían a la iglesia empezaron a dudar de la resurrección de Cristo. Y vamos a 1 Corintios 15:1. ¿Ya lo tiene? Ok, vamos a leer y vamos a estudiar estos versículos. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creísteis en vano. Mire, en el versículo 1, en la primera frase, dice: además os declaro, hermanos. Esa palabra, declaro, viene de un término griego que significa dar a conocer algo, pero implica algo histórico, algo que efectivamente sucedió. Significa manifestar y hacer notorio un hecho en el cual no había duda que había sucedido. Eso significa os declaro. Ahora, esto es parte del evangelio, porque dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. Entonces aquí Pablo está diciendo: el evangelio que yo predico y que predicamos los apóstoles está basado en evidencias, en hechos históricos, que había miles de personas ahí como testigos. Entonces dice: el cual evangelio ustedes también recibieron, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, miren esta frase, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, el evangelio. Retener es la palabra clave, retener. Sois salvos; si no, creísteis en vanos. ¿Qué significa eso? Una de las evidencias de la salvación, que la salvación llegó a una persona, es la retención de las verdades fundamentales del cristianismo. Y la resurrección de Cristo es una de estas fundamentales. En otras palabras, no puede haber un cristiano que diga que Cristo no resucitó. Es imposible. No existe eso en la Biblia. No, nadie puede decir: yo soy cristiano, pero yo dudo que Cristo resucitó. A lo mejor no murió ahí en la cruz, le dio una catalepsia, ahí medio que se durmió y luego se curó rápido así, y se levantó. No, ese no puede ser un cristiano. No, porque si Cristo no murió y resucitó, vana es nuestra predicación, vana es tu fe, aún estás en tus pecados. Entonces, la evidencia más contundente de que alguien es salvo es la retención de las verdades fundamentales. Desde el día en que creíste, pasa un año, 2, y tú sigues creyendo que Cristo es el Hijo de Dios. Tú sigues creyendo en esas verdades fundamentales. Tú estás creyendo día tras día, tras día, tras día. Pasan los años y tú sigues perseverando en la doctrina fundamental del cristianismo. En este caso, la resurrección de Cristo. Versículo 3, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire, esta frase, vamos a estudiarla. Hay dos palabras que vamos a estudiar aquí. Dice: porque primeramente, esa es la primera que vamos a estudiar. Primeramente. Esa palabra viene del griego protos, que significa lo primero en orden de importancia. Significa lo principal de un acontecimiento, de un hecho. En este caso, del evangelio de Cristo, de la persona de Cristo. Entonces dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora, ¿qué verdad fundamental recibió Pablo
la más importante dentro de las verdades fundamentales del cristianismo. ¿Qué verdad? Aquí lo dice él, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el mensaje central del cristianismo? El mensaje central de toda la Biblia es Cristo, es la redención del hombre a través de la sangre de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo. Sin este mensaje no se puede llamar cristianismo, es una religión más. Entonces, en orden de importancia, el mensaje sustentable, el mensaje sólido, está basado en el hecho histórico de que Cristo murió por nuestros pecados, pero luego dice conforme a las Escrituras. ¿Qué significa esa frase? Conforme a lo que ya estaba profetizado desde el Génesis por toda la Biblia, y que de una manera asombrosa se cumplió en la vida de Cristo, como prueba de que Él era el Mesías. Entonces, nosotros necesitamos enseñar de la manera que enseñaban los apóstoles. Por eso yo les he dicho muchas veces, se las seguiré repitiendo: cuando tú le hables a una persona de Jesucristo, de Dios, decimos, le voy a ir a hablar de Dios, tú le vas a hablar del Evangelio, de la enseñanza de Jesús, de lo que enseñaron los apóstoles. Entonces tú les vas a dar en orden de importancia, según lo que estamos mirando aquí, ¿qué es lo primero que tú le debes de decir a una persona a quien le estás hablando el Evangelio? Que Cristo, ¿qué? Murió por sus pecados, porque usted es un pecador y va directo al infierno. Pero si usted cree en Cristo, se arrepiente, el Señor lava con su sangre todos sus pecados. Por eso yo insistiré y reiteraré cada vez que tenga la oportunidad en esto. Cuando usted le hable a una persona de Cristo, por ejemplo, usted ve que su vecino tiene problemas familiares y usted va con él y le dice: ¿sabe? Le voy a decir algo, mire, si usted se entrega a Cristo, Cristo va a arreglar su matrimonio. Eso es un gravísimo error. Se los he dicho muchas veces, se los voy a estar recordando de aquí hasta que me muera. Ese ha sido el grandísimo error del cristianismo del siglo XX y del siglo XXI. Tratar de acercar a la gente con mensajes secundarios. Porque el mensaje central para que una persona pueda recibir la salvación es que Cristo murió en la cruz. ¿Y por qué murió? Porque tú eres un pecador y tú mereces la muerte y tú mereces el infierno. Pero mira, todo esto hizo Cristo. Otro que es típico, ahí está una persona conocida tuya enferma. Entonces tú vas con ella y le dices: voy a orar por usted para que Cristo lo sane. Nunca le dijiste el mensaje principal del Evangelio. Y a eso hay que añadirle todos esos eventos que se hacen, que noches de gloria, que noche de milagros, que quién sabe cuánta cosa, y nunca se les da el mensaje central que es imprescindible para que una persona nazca de nuevo. La gente no nace de nuevo por experimentar un tremendo milagro. Eso sucede porque Dios es Dios y es poderoso. Pero la gente dice la Biblia en Romanos que la fe viene por oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Pero el mensaje central que una persona que no es salva debe de escuchar es lo que dice Pablo: lo que yo recibí primeramente, eso también a ustedes se los dije como mensaje central, que Cristo murió por nuestros pecados. Todo lo demás es centrarse en verdades, porque Dios sana, ¿sí o no? Dios hace milagros, pero son verdades secundarias, hermanos. A eso no vino Cristo. Eso no fue lo principal. Entonces, cuando tú le dices a una persona que puso su negocio y le dices: si tú te entregas a Cristo, Cristo va a prosperar su negocio. Mire, no lo engañe. Porque a veces el Señor sí lo prospera, pero a veces no. A veces arregla un matrimonio, pero a veces no lo arregla.
porque eso no vino Cristo en primera instancia. Él vino a salvarnos de la condenación del infierno. Entonces tenemos que poner mucha atención a esto. Entonces Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, ponga una señal allí en 1 Corintios y vayamos a 1 de Pedro 2:9, porque allí el apóstol Pedro dice la misma verdad en otras palabras, para que vean cómo entre ellos no había contradicción. Ellos tenían, sin duda, su mensaje central era Jesucristo y su obra en la cruz. 1 de Pedro 2:9 dice así. Aquí es Pedro el apóstol hablando: mas vosotros sois linaje escogido, pongan mucha atención, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, o sea, comprado por un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Te lo dice la segunda parte del versículo: para que anunciéis todos los grandes éxitos de tu pastor. Así dice: para que anunciéis cuántos libros ha escrito el tal apóstol, para que anunciéis cuántas iglesias ha levantado el superapóstol 86. Así dice. Escuchen bien, hermanos, escuchen bien. El mensaje cristiano, el mensaje de la Biblia, debe estar cargado de la persona de Jesús, de las virtudes, como dice aquí, para que anunciéis las virtudes o los logros de aquel que nos sacó y nos libró de las tinieblas, de la condenación, y nos trasladó al reino de la luz. Entonces, si tú eres cristiano, y esto va para los predicadores que escuchan esto, si es que lo llegan a escuchar, su mensaje, nuestro mensaje, debe estar cargado de las Escrituras, del mensaje del Evangelio. Si no es así, es otra religión más. Y usted, querido y estimado predicador, está engañando a la gente. Y eso no se vale. Porque si yo me catalogo como un ministro del Evangelio, el mensaje que yo dé tiene que ser acerca de las virtudes de aquel que logró para mí la salvación en la cruz. Pero estar hablando de mis viajes por todo el hemisferio, y que próximamente voy a ir a evangelizar a la luna, y que he escrito 40 libros, y que he escrito y he grabado 30 CDs, y yo hice esto y yo hice el otro, es perder el tiempo y es robarles la salvación a los oyentes. Y vaya condenación. Por eso Pablo dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué dijo ay de mí? Me enfrentaré delante del Dios vivo, que es como fuego consumidor, y me va a decir: ¿qué le dijiste a la gente? ¿Qué le predicaste a la gente? ¿Qué le vas a decir? No, pues yo les invité a que conocieran al Cristo del iPod, al Cristo que pintan ahí en los murales allá afuera en las calles, oyendo un iPod, ¿verdad? Ay, mira, ¿y ese quién es? Pues es Cristo, para que los jóvenes lo vean y se identifiquen con él. Uy, qué identificados están los jóvenes con el Cristo del iPod, o con el Cristo de la patineta, o del Cristo tomando Coca-Cola. Puras imágenes y puros conceptos de quien no es, efectivamente, no es Jesús. Cristo no es un fresa. ¿Entienden ese término, no? No es un pirurris. Bueno, ¿cómo les digo a los que están escuchando en otro país? No es un presumido. Cristo es el Hijo de Dios, hermanos, y nosotros tenemos que predicarlo tal y como dice la Biblia, lo más acercado posible a lo que dice la Biblia. Eso es lo que hacía Pablo. Volvamos al texto. 1 Corintios 5:3.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero miren el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Notan que Pablo era un enamorado, un convencido de que las Escrituras son la verdad de Dios, porque él mencionaba conforme a las Escrituras. O sea, Pablo no era ningún ignorante de las Escrituras, y él decía conforme a como se profetizó, así se cumplió conforme a las Escrituras. Él conocía a la perfección lo que hoy nosotros sabemos que es el capítulo 53 de Isaías, porque recuerden que en aquel tiempo no había capítulos ni versículos, era el libro corrido. Se añadieron los capítulos y los versículos siglos después para una mejor ubicación. Pero Pablo conocía perfectamente, Pedro conocía perfectamente lo que hoy nosotros denominamos como Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, llaga ahí significa sacrificio, fuimos nosotros curados, sanados de la condenación, liberados de la esclavitud del pecado. Entonces notamos aquí tres eventos principales en el mensaje de Pablo. O sea, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Todas las religiones, sin excepción, están basadas en las ideas filosóficas de sus fundadores. Todas. Por ejemplo, el Islam. El Islam fue fundado por un hombre llamado Mahoma. Ustedes seguramente conocen esto. Bueno, Mahoma fundó lo que hoy conocemos como el Islam. Mahoma murió, fue sepultado y sigue ahí bajo tierra. Cuando él murió, uno de sus discípulos, con el dolor en su corazón de ver a su profeta muerto sin vida, comenzó a vociferar, desenvainó su espada y decía: todo aquel que diga que Mahoma está muerto, lo voy a pasar por mi espada. Mahoma gritaba con todas sus fuerzas: resucitará. Y vociferó y vociferó. No sé cuánto rato lo haría. También ya está en una tumba ese señor llamado Omar. Ahí están los dos. Cada año van y lo visitan a la Meca. Todas las religiones que fueron fundadas por sus fundadores fueron fundadas en sus ideales humanos nada más, y sus cuerpos están en las tumbas. Y así podemos ver el confucianismo, el budismo y todos los ismos que tú quieras, y le añades ahí. Si alguien, fíjate bien esto, si alguien de entre nosotros dijera algo más o menos así: saben, dentro de unos días me van a apresar, me van a golpear, me van a torturar, me van a matar, me van a crucificar, voy a morir, pero al tercer día resucitaré. ¿Qué pensarías de esa persona? Lo mandábamos al hospital psiquiátrico aquí de Soquipan, ¿sí o no? Aquí está un loco. Escúchenme bien, esa aseveración de que me tomarán, me escarnecerán, me crucificarán, me matarán y resucitaré al tercer día, eso fue exactamente lo que Jesús dijo. Pero en los labios de cualquier ser humano, de cualquier mortal, se oye a locura, ¿sí o no? Pero en los labios de Jesús, absolutamente no. ¿Por qué? Fuera un loco si él hubiera dicho: yo resucitaré, y ciertamente no haya resucitado. Si tú vas a Jerusalén y vas a la tumba de Jesús, lo único que vas a ver es una cueva sola, no hay nada. Pero vas a la tumba de cualquiera de estos líderes religiosos, y aquí yace fulano, y aquí yace sultano, y aquí yace mangano, y aquí yace, aquí yace, aquí yace, y aquí yace. Y polvo eres, y en polvo te convertirás.
Solo un loco diría semejante afirmación, a menos que efectivamente cumpliera su afirmación: resucitaré. Vamos a ver 7 textos, nada más, alcanzaremos a ver esos, de esa declaración de Jesús, de que Él moriría, pero que resucitaría al tercer día. Vamos al primero. Los primeros 5 están en el Evangelio de Mateo. Busca el capítulo 16 de Mateo. En el versículo 21, ahí está de las primeras declaraciones de Jesús de que Él moriría pero que resucitaría. Ahora, yo quiero que pongan atención cómo vamos a ir del capítulo 16, 17, 20, 26 de Mateo, cómo se va desarrollando de una manera paulatina las declaraciones de Jesús de que Él iba a morir pero iba a resucitar. ¿Ya tienen Mateo 16, 21? Ok, dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Fíjate, necesario. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escuche bien, los discípulos cuando escuchaban eso, yo entiendo que estaban aprendiendo, y ese es un proceso que todos nosotros también tenemos, vamos aprendiendo. Pero se ve claro por las escrituras que los discípulos no estaban poniendo su atención al mensaje central de Jesús. ¿Cuál era el mensaje central de Jesús? Es necesario que muera. Es necesario que yo muera por ustedes. Es necesario sufrir todo lo que tengo que sufrir, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero los discípulos no estaban poniendo atención al mensaje central de Jesús. En una ocasión, Pedro, cuando Jesús les estaba diciendo que tenía que padecer, se le acercó y le dijo: maestro, maestro, en ninguna manera permitas que te acontezca eso. Y Jesús se vuelve a él y lo reprende y le dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Se acuerdan de esa escritura? Porque no pones tu mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Es necesario que yo vaya a la cruz. Ahora, aquí hay mucha enseñanza en este pasaje, porque si Jesús hubiera hecho caso de la recomendación de Pedro, ¿dónde estaríamos tú y yo? Ahora, era imposible que Jesús se dejara llevar por el sentimiento humano, por el sentimentalismo de uno de sus discípulos. Mire, los seres humanos somos muy dados al sentimentalismo. Por sentimiento así: ay, bueno, no digas nada, bueno, no hagas nada, bueno, no, bueno, así somos. Pero Cristo sabía que era necesario morir. Cuando Él era un niño todavía, un adolescente de 12 años, ¿recuerdan que lo encontraron en el templo? Y sus padres ya se habían ido, y se dan cuenta que no estaba, y van y lo buscan, y lo encontraron hablándole a los sacerdotes, y a todos los tenía así. A todos se les miraban las caries porque estaban así. Entonces se acerca José: ¿dónde has estado? Y le llama la atención, y Jesús dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué significa eso? Que Jesús desde niño sabía quién era. Jesús desde niño sabía cuál era su misión que tenía que cumplir. Por eso su lucha en el huerto de Getsemaní, cuando sudaba sangre de la presión, del sufrimiento, de todo aquello que él estaba experimentando, cuando dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Porque mi voluntad humana puede ser que yo quiera evadir el sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces miren, aquí viene un principio muy sólido, muy fuerte para nuestra vida. Los discípulos no estaban poniendo atención al mensaje central,
de Cristo. Ellos ponían su atención en las cosas que les rodeaban. Porque vamos a otro versículo en Mateo 17. En Mateo 17 versículo 22. Mateo 17, 22. Y miren aquí dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjate el mensaje que les estaba diciendo, Y ellos, ¿qué hicieron? Se entristecieron en gran manera. ¿Saben qué estaban haciendo los discípulos? Lo que el Señor quiere enseñarnos a que no hagamos. Ellos no estaban poniendo atención al mensaje central de Jesús, que era necesario morir y resucitar. Y ellos se entristecieron. Ellos se quedaron en que el maestro lo iban a matar, pero nunca tuvieron digamos, la precaución de mirar más allá al mensaje central de Jesús: pero resucitaré. ¿Sabes? Eso es muy común que pase a los cristianos. El Señor ha dicho: es necesario que yo me vaya, pero si me fuere, vendré otra vez a vosotros. Y si me voy, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿No dijo eso el Señor? Ok, pero ¿en qué nos centramos nosotros? ¿En esa promesa o en lo que estamos viviendo ahorita? Yo puedo entender que puede haber gente aquí que está sufriendo, que está en alguna enfermedad, algún problema que lo tiene sumamente presionado. Puede ser un problema de enfermedad, un problema económico, qué sé yo. Y tú estás triste, tú estás deprimido, tú estás agüitado, como decimos acá en México. Tú estás que ya no das una. ¿Por qué? Porque no te estás fijando en el mensaje central de Cristo. Tú nada más estás mirando lo que está a tu alrededor y estás triste. Y ese fue el error de los discípulos, hermanos. Escuchen bien, escuchen bien. El mensaje central de Cristo es, y parte de ese mensaje es: en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones. Pero hasta ahí nos quedamos. Él dijo: tendréis aflicción. Pero luego añadió: pero confiad. Y confiad allí es pistis. Tengan fe en la evidencia que yo dije que moriría, que resucitaría. Lo hice. Por lo tanto, no debes dudar. Pero ¿qué hacemos? Nos entristecemos. Ay, Señor, nunca me has dado una casa propia. Ven lo que estás, ven lo que. Ay, Señor, dame un auto. ¿Y qué si el Señor quiere que andes en el macrobús, o en el trolebús, o en el tren? Ay, cuánto sufro. Ven lo que nos entristece. Y las verdades centrales y medulares, esas las pasamos por alto y nos equivocamos. Y todavía peor, estás todo deprimido y vas con tu pastor y le dices: pastor, haga una oración para que Dios me libere. ¿Que te libere? ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Todo por qué? Porque nos dejamos llevar por el sentimentalismo. Somos tan sentimentales. Cristo no se dejó influenciar por un sentimentalismo que Pedro le estaba proyectando. No permitas que nada de eso te suceda. Cuánto lo amaba, ¿verdad? Pero nosotros somos así como Pedro. Jesús sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Él dijo: es necesario. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Morir en esa cruz. Como cristianos hay muchas cosas que tenemos que hacer. Fíjese bien, que son necesarias que hagamos. Por ejemplo, ¿cuántos son padres? ¿Cuántos tienen hijos? Ok. Una de las cosas que es necesario hacer con los hijos es disciplinarlos desde chiquitos. ¿Sí o no?
Pero no falta que uno de los dos, él o ella, se den al sentimentalismo, a la misericordia humana. Y ahí está el niño haciendo un berrinche. ¿Hubieran visto en la mañana el berrinche que se tiró un niño? Miren, se oían los gritos. ¡Ah! Pero era espantoso, parecía que lo estaban matando al chiquillo. Espantoso. Y los papás, es desesperante. Y si uno de ellos quiere poner orden a ese muchachito, a ese niño berrinchudo, caprichoso, la Biblia instruye que es necesario guiarlo en amonestación y disciplina del Señor. ¿Sí o no dice? Eso tenemos que hacer. Pero no falta el esposo sentimentaloide o la esposa sentimentaloida. Déjalo, mi vida, es un niño, pobrecito, no sabe nada, él no entiende. Escúcheme bien, escúcheme bien. Yo sé que a algunos les da risita, pero escúchenme bien. Si no lo haces ahora, no te la vas a acabar cuando lo tengas de adolescente. Ya te lo dije. ¿Por qué? Por el sentimentalismo. Y luego el esposo o la esposa hacen algo, agrede a la esposa, y a veces por sentimentalismo, no le digo para que no se enoje más. No. Por eso vivimos como vivimos, porque somos dados al sentimentalismo, a la misericordia humana, y eso no nos va a llevar a ningún lado. Jesús tenía una humanidad como la nuestra, pero también era Dios. Pero como humano sabía que tenía que subir a esa cruz, hermanos. Escúchenme bien, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que a mí me gusta disciplinar a las ovejas? No me gusta. Pero ¿saben una cosa? Es necesario, tengo que hacerlo. Pero a veces alguno, al que merece disciplina, pone carita de San Pío. Entonces, pues eso apela al sentimentalismo humano. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que hay que meter disciplina, ¿sí o no dice? Entonces, bueno, ahí está uno en una tentación, también en una lucha. Y uno como pastor es como los padres que ven a los hijos y les pasa no. Si nos dejamos guiar por ese sentimentalismo, nos va a acarrear posteriormente graves consecuencias. Y tiene uno que hacer lo necesario. Este es un área, hermanos, en la que debemos de crecer. Jesús, era imposible que Pedro lo convenciera. Era necesario que Jesús subiera a la cruz. Mateo 17, pero ahora en el versículo 9. Ahí está otra. Me salté ahí un texto, pero no importa. El orden de los factores no altera el producto. Mateo 17, 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre, ¿qué? Resucite. Para fin de resucitar se tiene que estar muerto, ¿no? Entonces otra vez Jesús está hablándoles de nuevo de que era necesario que Él muriera y resucitara. Ahora, el contexto de ese pasaje es la transfiguración de Jesús. Se fue Juan, Jacobo y Pedro, los llevó con Él y se transfiguró. Dice que vieron en esa visión que estaba Jesús con Moisés y con Elías, ¿se acuerdan? Entonces Pedro y su bienestar, Pedro y su anhelo puramente humano, y su sentimiento y sus buenas intenciones puramente humanas, y dijo: Señor, esto está fabuloso. Aquí hay unas tienditas, ¿qué te parece si las armamos aquí y aquí nos quedamos? Una para ti, para Moisés, y aquí nos quedamos. Y Jesús le dice: no, descendamos del monte. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar en tu experiencia ahí maravillosa. Hay mucha gente que necesita oír el mensaje. Y lo triste del evangelio de hoy es que la gente nada más está buscando esas experiencias.
y no está buscando hacer la voluntad de Dios, y se quieren quedar allí en el monte. Es maravilloso estar en su presencia, ¿sí o no? Pero escúchenme bien, hermanos. Hoy la prioridad es la predicación del evangelio. O sea, hay que tener comunión con Dios, ¿sí? Pero vamos a tener toda la eternidad para estar en su presencia. Pero aquí tenemos que despertar de esas, o mejor dicho, descender del monte de esas experiencias que tenemos, poner los pies en la tierra y ser personas en esta tierra prudentes, sabias, llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para proclamar eficazmente el mensaje que salvará a los que van derechito al infierno. ¿Ven cómo somos dados a eso? Todos los seres humanos, como humanos, buscamos el sentirnos bien. Me decían en el receso de la primera y la segunda reunión, me decía Adrián, de una persona que le dijo: oiga, pastor, así que te reclamo y a ver qué me dice, ¿no? Oiga, pastor, dice, pues saben, le voy a decir algo. ¿Sabe? Dice, antes de yo ser cristiano, dice, cuando andaba en el mundo, y bueno, yo era católico, dijo, me iba mejor que ahora que soy cristiano. Y yo quiero que me explique por qué ahora me está yendo tan mal. Me siento muy mal. Y yo le dije, ¿y tú qué le dijiste? Pues le dije, pues vuélvase para allá, le conviene, ¿no? No le dijo eso. No, le dijo, mire, lo que pasa es, y le explicó cuál era el asunto con el cristiano. Y el hombre le contestó, qué bueno que me explica. O sea, se ve que era una persona nueva. Pero fíjense cómo todos están buscando, todos buscamos nuestro bienestar, sentirnos bien. Pero hermanos, las aflicciones nos hacen sentir bien. Pero ese no es el punto principal de sentirnos bien. Por eso esos nombres de pare de sufrir son aberraciones. ¿Cómo pare de sufrir? Eso es totalmente antibíblico. O por supuesto que eso atrae millones de personas. Por supuesto. Pues ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Pero escúchenme bien, nunca les dan el mensaje de salvación. Vamos a ver otro texto. Vamos a Mateo 20, versículo 17. Estamos viendo cómo Jesús dijo que Él moriría y resucitaría. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hermanos, nosotros lo leemos ahí, pero estamos analizando cómo nosotros catalogaríamos a alguien que dijera esto. Lo tacharíamos de loco. Entonces la pregunta es, ¿Jesús era un loco? ¿Era un fanático que dijo que iba a morir y que iba a resucitar? La respuesta es obvia, no, en absoluto. Porque ciertamente dijo, moriré. Ciertamente dijo, me azotarán, me escarnecerán, me crucificarán, me sepultarán. Pero es necesario, pero resucitaré. Eso es maravilloso. Eso ni Buda, ni Confucio, ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma, nadie absolutamente dijo una cosa así. Pues nuestro Señor lo dijo, lo aseguró, escúcheme, y lo cumplió al pie de la letra. Esa es la base de nuestra fe, el Cristo que está vivo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra fe puesta en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador de la fe, pero en ese Jesús resucitado, para que el poder de su resurrección, como dijo Pablo, se manifieste en mi vida. ¿Qué significa eso? Que al arrepentirnos nos lava con su sangre, nos hace nuevas criaturas y experimentamos el poder de la resurrección, porque por medio del bautismo, dice la Biblia en Romanos,
salimos del bautismo hacia una nueva ¿qué? Vida, y simboliza la resurrección. Ciertamente este cuerpo tiene que morir, pero la Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedamos en vida cuando Cristo venga seremos arrebatados, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Hermanos, en eso es donde debemos de poner toda nuestra confianza y nuestra fe. Mientras que se da ese evento, que está muy próximo sin duda, aquí seguiremos enfrentando situaciones. Aquí seguiremos enfrentando persecuciones, calumnias, mentiras, ataques. Pero ¿qué se puede comparar eso con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse? Bueno, esa era la fe que tenían los primeros cristianos, que estuvieron dispuestos a morir aún y a dar su vida por ese Cristo que había muerto por ellos en la cruz. Mateo 26:31. Aquí ya está a punto Jesús de ser puesto en las manos de los que lo crucificarían. Dice Mateo 26:31: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué aseveraciones tan maravillosas? Miren, los evangelios narran que cuando María Magdalena y otras mujeres fueron a ungir el cuerpo muerto de Jesús, dice que ellas se acercaron y vieron que la piedra estaba movida. Y luego dice que se aparecieron, que estaban dos hombres, eran unos ángeles, y les dijeron: mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Pero ellas entraron a la tumba y no vieron el cuerpo de Jesús, y salieron pero a todo lo que daban. Y en eso Jesús se le aparece a María y le dice todo, y Jesús le dice: ve y cuéntale a mis hermanos, tus hermanos. Entonces ella corre a todo lo que da. Yo me imagino que nomás le volaba su túnica y llega donde estaban los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? Tristes, temerosos, todos acongojados. Nunca pusieron atención a la verdad fundamental y a la esencia del mensaje de Jesús. Nunca. Y esa es la triste historia de algunos. Entonces María les dice: vi al Señor. Y todos: pues sí, nosotros también lo vimos, que lo mataron. No, pero lo vi, Jesús está vivo, ha resucitado. Yo lo vi, hablé con él, me dijo esto y me dijo el otro. Y todos: no, estaba, ¿no me creéis? No le creyeron. Y en eso entra Jesús a donde estaban ellos, pero no estaba Tomás, ¿se acuerdan? Y entra Jesús y les reprochó, dice, la incredulidad de ellos. Se los estuvo diciendo vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, y nunca pusieron atención al mensaje central de Jesús, que es donde está cimentada toda nuestra esperanza, hermanos, que es en su resurrección. Y les reprochó su incredulidad. Y se va Jesús, y en eso entra Tomás y todo, ya a punto de cortarse las venas o de colgar. ¿Quién sabe? Ese Tomás estaba muy... ese sí era súper sentimental y era escéptico en grado sumo. Pero los discípulos ya estaban peros y bien prendidos. Tomás, ¿qué? El Señor está vivo. No me digan. Está vivo, lo vimos, hablamos con él, acaba de estar aquí con nosotros. No, eso no es verdad. Ustedes comieron tacos mexicanos.
No, ustedes están soñando. ¿Cómo pueden creer eso? No es verdad. Si no metiere yo mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, hasta entonces voy a creer. Y en eso entra Jesús. Dice: Tomás, ven para acá. Y cuando lo ve, imagínenselo a Tomás: ven para acá, mete tus dedos aquí, mete tu mano en mi costado. Y cuando toca la herida del que le traspasó con la lanza, cayó a los pies de Jesús. Oh, mi Señor y mi Dios, dijo. Y Jesús, imagínense esa escena, le dice: Tomás, creíste porque me viste, pero más bienaventurados son los que creen sin haberme visto. Pero eso no desmerece la evidencia contundente, real, histórica de que Cristo pisó esta tierra, de que murió y que resucitó. Su tumba sigue vacía. No desmerece absolutamente nada el hecho de que yo no lo haya visto. ¿Por qué? Porque mi fe está fundada en evidencias comprobables, que están registradas en las Escrituras, y su palabra es la verdad. Además, el testimonio interno, ese es inapelable. Lucas 9, versículo 20, vamos rápido. Lucas 9, 20. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Pedro y dijo: tú eres el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Juan capítulo 2 versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Miren, estos estaban bien tapados, porque el versículo 21 nos dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Hasta muchísimo después se acordaron. Y creyeron, ¿a qué? A la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Escuchen esto, hermanos. Si Cristo habló, aseguró que moriría y resucitaría, y lo cumplió, yo no veo alguna razón por la cual Él deje de cumplir, de que Él va a venir por nosotros, de que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, de que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él estaría con nosotros. Yo no tengo la menor duda, hermanos. Nuestra fe está basada en hechos contundentes. Y volviendo rápidamente a 1 Corintios 15:5, dice: y apareció ese Cristo crucificado a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y aquí viene la reprensión y el reproche, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nuestra fe es inútil. El esfuerzo de mi predicación es inútil, no sirve para nada. Por lo cual, hermanos, la resurrección de Cristo es el centro del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección el cristianismo es una religión del montón. Sin resurrección no hay esperanza para el ser humano.
Sin resurrección no hay vida nueva, solo queda la condenación del infierno. Y en el versículo 15 Pablo dice: entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es inútil, están perdiendo el tiempo. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, dice el 18, también los que durmieron, entiéndase, murieron en Cristo, perecieron. Y si en esta vida entonces solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más dignos de que la gente nos tenga lástima. Mira los cristianos, qué tontitos. Fíjate nomás, ellos creen en un Cristo que tienen allí en una tumba y dicen que no sé cuánto, y los ven llegar los domingos ahí con su libro negro, y mira, entonces la gente pasa en el tren o en los autos y dice, mira, y dice el niño, ¿y eso qué? ¿Ahí qué hay, papi? ¿Ahí qué hay, papi? Ahí van un montón de gente tontita, hijo. Gente tonta que cree unas tonterías, unas locuras allí que no sé qué. ¿Usted cree? ¿Es así? ¿Ustedes son tontitos? ¿Ustedes son loquitos? Algunos le hacen. No, dice. Mas ahora, dice el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho Él. Termino con esto. ¿Cómo desearían haber tenido el cuerpo de Jesús sus enemigos? Si ellos tan solo hubieran presentado el cuerpo de Jesús, hubieran terminado de un solo golpe con todos esos tontitos y engañados discípulos de Jesús. Pero como no pudieron presentar el cuerpo muerto de Jesús, se concretaron a perseguir a los cristianos. Los azotaron, los amenazaron, los echaron a las fieras en el Coliseo romano. Miles murieron con una fe sólida, basada en la resurrección de Jesucristo. La tumba de Jesús permanece vacía hasta el día de hoy. A los soldados les dieron dinero para que dijeran que los discípulos habían hurtado el cuerpo de Jesús. Hasta el día de hoy a Jesús lo siguen calumniando. Hasta el día de hoy yo no he visto en la historia de que seguidores de algún iluminado por allí hayan sido perseguidos de la manera en que persiguen a los cristianos. Y que se siga calumniando a Jesús. ¿Cuándo se oyen calumnias hacia Buda, hacia Confucio, hacia Mahoma? ¿Cuándo se oyen las calumnias? Que hoy se sigue calumniando al mismísimo Hijo de Dios, de que María Magdalena fue su mujer, que tuvo una hija con ella, de que ya encontraron los restos de Jesús, de que Jesús fue uno más de los iluminados, de que Jesús era un homosexual porque comía y dormía en la misma habitación con los discípulos, y un montón de cosas. Pero hermanos, si Cristo no resucitó y estaba mintiendo, era un lunático, un loco, y no habría por qué creer en lo que enseñó, puesto que no cumplió. Pero Jesús efectivamente cumplió. Jesús cumplió su promesa, resucitó, y eso significa, hermanos, que todo lo que Él prometió para nosotros lo cumplirá. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios vivo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en la sólida verdad de que tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó, pero un Dios, el Hijo de Dios, que era necesario que padeciera por nosotros, por nuestros pecados. Padre, te damos muchas gracias porque tanto amaste al mundo que enviaste a tu Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, gracias que no te dejaste llevar por el sentimiento de Pedro. Tu meta era la cruz. Sin cruz
Sin muerte y resurrección. Sin muerte no hubiera resurrección. Y cuando dijiste allí en aquella cruz, consumado es, desde ese día hasta la fecha, el amor de Dios ha sido derramado en los corazones de aquellos que te amamos, Señor. Ayúdanos a proclamar este mensaje poderoso de tu resurrección. Que sea el tema central, que tú viniste al mundo para salvar a los pecadores. Que tú viniste al mundo a morir por nosotros en esa cruz. Era necesario. Si tú cumpliste eso que parecía lo más improbable de morir y resucitar, y lo cumpliste, ¿por qué dudar de las demás de tus promesas, Señor? Tenemos una firme ancla del alma. Tenemos una fe sólida basada en hechos tangibles, evidentes, pruebas irrefutables de que nuestro Dios, nuestro Jesús, es un Dios que está vivo. Te esperamos, Señor. El Espíritu y la novia dicen: ven. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque Él está vivo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias.